Bueno, por fin encontré un lugarcito acá para charlar con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, voy acá en Villa Las Jarillas. Está nublado, muy nublado, gracias a Dios. Está lloviendo, pero bueno, estos momentos son los momentos más lindos para salir y conversar entre nosotros. Hace unos días hice un video donde les hablé un poco de la filosofía de la respiración y eso me hizo retrotraer. Bueno, salud con todos, un buen mate acá en la sierra. Me hizo hacer una recopilación, en mi cuaderno siempre lo escribo, de cómo había impactado en mí la respiración. En ese tiempo uno la fue estudiando a través, básicamente empezó con el budismo, con el yoga. Sí, Hatha Yoga fue muy interesante para mí. Y después con el Qigong, el Tai Chi, esa respiración inicial la llevé a otra actividad práctica que es la actividad parada, más activa, más despierta. Pero esto me hizo pensar, no sé por qué empezó este pensamiento, la búsqueda de un pensamiento inicial. A ver, cuando ustedes... Venga, Pérez. Bueno, pero ahí no sale en primera plana. Venga, se queda ahí. Compañero este. Bueno, ellos también quieren salir. ¿Cuándo ustedes piensan que fue la primera vez que tuvieron la idea de que su aspecto creativo generó un impulso genuino? Algo... Nosotros estamos acostumbrados en la vida en esta actitud de copiar, pegar, les digo yo. Cuando yo lo pego es porque quiero hacer alguna modificación de lo que copio. Pero en realidad está bien, no es que esté mal, sino que me sirve como una motivación un otro. Y esto es bárbaro porque para eso estamos nosotros, para motivar. Pero esa motivación la llevo a mi vida y existe una necesidad de tomar conciencia cómo la acomodo de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, en el último video que hablábamos de la filosofía, de respirar profundamente y ámate, dije, ¿en qué momento conecté esa aptitud de la respiración con el amor? Y me llevó, creo que mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Casi que yo les diría que a mis 10 años. Porque comencé a pensar dónde existía una emoción genuina, como dije al principio. Algo que sea mío, que me sorprenda y que no tenga nada que ver con ese copio y pego, reacciono, genero, sino que sea el nacimiento de esa emoción. Como les digo, de 10 años, papá, mamá, 2 hermanitas, una mayor y una menor, viviendo en la ciudad de Córdoba, estudiando en un colegio católico, como era, vengo de esa, mi linaje viene de ese lugar, y siento un impulso de niño como de ser parte de la ceremonia religiosa.
Y con una inquietud personal de niño me meto y bueno, termino siendo monaguillo a esos 10 años en el corazón de María, Alta Córdoba, creo que se llama la iglesia Inmaculado Corazón de María, en Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Por ahí le voy a dejar algunas imágenes de ese templo, muy parecido a los capuchinos que tenemos en Córdoba, ¿no? La construcción. Bueno, y nosotros los monaguillos teníamos la tarea de ser auxiliares del celebrante. Y bueno, el tiempo hizo que yo me lo supiera perfectamente y trabajara muy dedicadamente, porque primero fue un juego, los curas me enseñaban cómo era el tema, a mí yo seguía jugando, les alcanzaba la vestimenta, los ayudaba a vestirse, a acomodarse, qué sé yo. Y después en la celebración estábamos siempre dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero saben que me impactaba a mí, eso lo tenía claro y lo hacía muy bien, me paraba ahí. Había roto ese complejo que todos tenemos a la exposición al público, ¿no? Porque en esa época realmente iba mucha gente. Actualmente no estoy relacionado a ese vínculo, pero agradezco eternamente haber en esa época, estoy hablando de 50 años atrás, estaba yo muy conectado con esa disciplina, por así decirlo. Amén de eso, no era un niño muy tranquilo, era bastante travieso, pero mi mamá estaba contenta porque ahí me veía, me tenía vigilado y yo hacía ahí y me portaba según ella bien. Pero acá le voy a contar la anécdota y el fundamento de esta charla, que yo teniendo 10 años aproximadamente, había un sacerdote que todos celebraban la misa igual, y en un momento dado en la celebración existe lo que se llama la homilía o el sermón del día. En esa época existían los púlpitos, que por ahí les dejo una imagen. Les dejo una imagen para que más o menos se den cuenta cómo es, de qué estoy hablando. Ese sitio alto que tiene unas escaleras, el sacerdote sube arriba, y bueno, la homilía era, cada uno leía la palabra y decía lo que pensaba, y era un poco esto, ¿no? Y todos los muchachos ahí como ovejitas, muy escuchando. Escuchábamos el sermón. Pero vamos a mi experiencia. Nosotros monaguillos nos poníamos a la derecha o a la izquierda de ese púlpito, abajo, como acompañándolos al curita, y de ahí mirábamos a la concurrencia como lo observaba en alto. Y había un sacerdote que se llamaba Odone, que realmente me llegaba porque tenía un carisma y una calidad y una oratoria espectacular. Y ahí es cuando yo experimento la primera sensación de emoción. Además de, como se dice, se te erizaba el pelo, yo lloraba de emoción y lo miraba con una gran admiración al padre Odone. Era un padre muy buen tipo, muy culto, muy instruido, si bien los jesuitas son muy instruidos, pero esta persona tenía una calidez y una candidez al hablar, fascinaba un poco la cuestión. Y miren ustedes, ¿no? Que yo, con el tiempo, en el año, más o menos yo tenía de 30 años, en el 89, en el Instituto Mariano Moreno,
que en esa época estaba al frente del Teatro San Martín y actualmente está frente a la Plaza Colón, en la calle Rodríguez Peña, como al 300. Actualmente, en esa época, cuando yo estudié locución y oratoria, por ahí les muestra el pergamino, 1989. Ya tenía unos añitos. Esa pasión que nació a los 10 años, yo los 30, 20 años después, o 25 tal vez, empiezo a conectar con me fue movilizando esto, a la locución y la oratoria, y tuve al profesor David y a un par de profesores muy interesantes que me acompañaron en todo ese año, porque era un año. El profesor David nos enseñaba el famoso sistema, el método Silva, de control mental. Después se llamó PNL y hoy se le llama coaching. Bueno, pero nosotros fuimos estudiantes de lo que inició todo esto, que es el método de memorización o el método Silva. Esto fue muy interesante para mí, porque la verdad que lo disfruté mucho. Tuve unos excelentes compañeros, profesores, y se coronó ese año 89 con un concurso que lo generó la Municipalidad de Córdoba en la casa de la Municipalidad, en el edificio municipal, donde fue un concurso de oradores donde yo tuve la oportunidad de ganarlo. Bueno, en esa época lo hacíamos por un libro que nos regalaron simplemente. Pero la experiencia de haber hecho el concurso era te daban un tema y nosotros generábamos en 5 minutos un discurso. Y la oratoria, además de tener 4 tiempos o 4 estados o 4 situaciones que se va generando el inicio hasta llegar al fin, tiene 4 estados, también en locución nos enseñaron a respirar. Y acá viene el por qué empiezo a conectar a través de aquel impulso de niño la respiración. Esa respiración que el padre O'Donnell, cuando yo me acuerdo que él tenía un manejo de las pausas. La respiración, el secreto está en el manejo de las pausas. Con el tiempo iremos viendo un poco más qué tipo de pausas, cuántos segundos, qué motivos. Pero hoy les quería contar esto, cómo aquello de niño se va a transformar después de 20 años, de un tiempo, de un tránsito, en este camino personal que cada uno ha tomado como misión al final, ¿no? ¿Por qué? ¿Y para qué quiere ser locutor, orador? Para comunicar. En los años 97, 98, trabajé en el LB2 con unos amigos en un programa deportivo amateur. Y bueno, ahí tuve muchas satisfacciones porque también estudié periodismo deportivo. Pero antes de eso, entre el Instituto Mariano Moreno y estos que les cuento de la radio, hice un curso en la Sociedad Teosófica de Oratoria con el profesor Isaías, un doctor en ciencias y en las leyes, que en esa época enseñaba a magistrados, y la Sociedad Teosófica, que yo un día llegué, golpeé la puerta, entré y dijeron, sí, pase, está invitado. Aprendí a estudiar, a memorizar, a hablar y a respirar. Uno de los trabajos fundamentales que teníamos antes de empezar el trabajo era hacer yoga y hacer trabajos
con neutonía en yoga, y respirar. Yo para poder comunicarme con ustedes tengo que tener una conciencia de lo que voy a decir, pero eso me lo da la respiración, esa pequeña pausa que ustedes me han visto muchas veces que corto y es como a este tipo se ha colgado. No, estoy esperando que esta musa inspiradora llegue y me conecte. Esto es muy importante, lo que les comento, a ustedes y a vos, negra, también, de que ustedes tienen que tomar la pausa. La vida tiene que tener pausa. Tiene que tener momentos de inspiración, que es la creación. Tiene que tener momentos de contención de toda esa inspiración. Y tiene que haber momentos de la exhalación o la concreción para llegar al tiempo de apnea y abrir la puerta a lo que se llama el cambio o a la muerte. Por eso la respiración de la meditación sensitiva, esto es lo que nos enseña. La parte filosófica que yo desarrollé al principio, y digo yo, ¿de dónde fundamento todo esto que les digo? Porque realmente lo he transitado. La experiencia, el tiempo, y bueno, hice una recopilación, ya son muchos años, y uno dice, sí, empecé, no, uno empieza de niño, nada más que no toma conciencia. Por eso los invito hoy a que hagan esta reflexión y busquen en su viaje, en su vida, en su tránsito en esto, ¿cuándo fue el primer momento que se emocionaron? ¿Y qué estaba sucediendo? ¿Nos vamos, negra? Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Ya se han quedado tranquilos, chicos. Bueno, chao, chao.